Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada del curso de verano preparando la transición española hacia la democracia. La siguiente intervención lleva el título España y Portugal, la transición permanente hacia una defensa cada vez más común, a cargo del profesor José Alberto Aceredo López. Él es doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica Portuguesa. Ha sido director académico y coordinador de másteres en Derecho Europeo e Internacional. Presidió además la Autoridad Reguladora para la Comunicación Social de Portugal entre el 2006 y el 2011 y fue ministro de Defensa Nacional entre el 2015 y 2018, liderando además reformas estratégicas en materias de seguridad y de defensa. Además, ha participado como observador internacional en la consulta constitucional de Timor-Leste y ha desarrollado formación en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en centros europeos especializados. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí con nosotros y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Lo que voy a decir, le voy a decir en portuñol, y mil perdones, pero es lo que consigo. Podría hablar portugués, pero que creo que vale la pena de tentar hablar en portuñol. Y voy a empezar agradeciendo muchísimo la invitación, el honor de estar aquí, el placer de estar en un curso tan prestigiado. Tengo que agradecer personalmente a don Juan Carlos Moreno y a todos los organizadores de este curso el placer, el honor de estar en un sitio tan bonito, tan interesante. Bueno, voy a presentarles un tema sobre lo que creo es un concepto que es algo arbitrario. La idea de transición permanente es una contradicción, pero es confortable para mí para poder tener el objeto de mi presentación. Voy a partir de una idea que todos conocen, los años 70, la transición democrática de España y de Portugal. Es una transición también muy constitucional. Es importante acentuar eso desde el inicio. La transición ha sido política, muy conturbada. En Portugal, la revolución, que ha sido una revolución esencialmente pacífica, diría, pero también un cambio fundamental de los dos países. Para Portugal, un cambio dramático es el fin de la guerra colonial, es el fin en términos de defensa de una concepción que podía envolver más de 300.000 militares envolvidos en diferentes dimensiones operacionales en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, solo para hablar de los teatros de operaciones más importantes. Lo que quiero insistir desde el inicio es que el concepto de transición implica una separación al inicio muy clara entre la idea de defensa y seguridad. Y una separación muy clara también en términos constitucionales en Portugal, porque no se querían más los militares en la vida civil. Es decir, que la deuda que tenemos a los militares, la revolución de los claveles, pero después, y sobre todo después del periodo más conturbado, del 75, la idea que ahora acabó, ahora los militares que regresen a su dimensión, y esta dimensión un poco crítica va a ser muy determinante en la interpretación después de las funciones de defensa de Portugal. Creo que también esta diferencia es en la actualidad mucho menos nítida que lo que fue. Es decir, que hoy hay otra vez una perspectiva de integración de los conceptos de seguridad y de defensa. Por ejemplo, el ejemplo español es un ejemplo muy importante mismo en términos europeos. La UME, por ejemplo, en que tienen las fuerzas militares, las fuerzas armadas, que tienen una intervención decisiva, por ejemplo, en la gestión de los fuegos y de las catástrofes naturales. A nivel institucional, lo que dice la profesora antes es muy verdad. El contexto internacional ha sido siempre determinante en la interpretación de la defensa. ¿Y por qué? Porque con el fin de la territorialización de la defensa es hoy muy difícil defender un concepto nacional, soberanista, exclusivo
de las funciones de defensa. Esta es tal vez la más importante evolución de los dos países. En Portugal, la idea de los orgullosamente solos, que era una posición de hostilidad, no de hostilidad contra Naciones Unidas, pero de hostilidad contra una percepción que se tenía de Portugal como potencia colonial. Entonces la idea de que teníamos el mundo. El Portugal abarcaba el mundo y se decía del Miño a Timor. Esta idea de una comunidad transnacional que abarcaba el concepto de lo que era el portugués ha influenciado muchísimo una idea muy defensiva, muy hostil, que hoy ha cambiado completamente. Es tal vez la idea de transición más dramática que conozco en las funciones de soberanía. Y eso ocurrió también, creo, con España. Y ocurrió también, ¿por qué? Porque las transiciones democráticas son más o menos contemporáneas, porque los problemas han sido más o menos los mismos, con algunas diferencias. Es decir, que curiosamente la hostilidad de Naciones Unidas contra Portugal es mucho más reciente, después que se forma la dimensión de descolonización en los años 60, pero la dimensión de hostilidad contra España es muy interesante porque luego en el 46, en la agenda del Consejo de Seguridad van a encontrar la cuestión española. Muy interesante. Luego en el 46. Pero la segunda diferencia preliminar es que Portugal es miembro de OTAN desde el 49. Es fácil de explicar. Es fácil de explicar. Los Estados Unidos necesitaban la base de las Lajes. Entonces ha habido un consenso político que, independientemente del facto que Portugal fuera una potencia colonial, era importante tenernos dentro de la organización. España, como saben, ha empezado este proceso de adhesión mucho más tarde, en el inicio de los 90, de los 90, y después con el referéndum que va a consolidar la dimensión de pertenencia a OTAN. Creo, no en tanto, que la transición de los dos países en dimensión de defensa vaya a ser más importante ainda, no con OTAN, pero con la adhesión a la Unión Europea, a la que era entonces la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque ahí se consolida la democracia política, la democracia económica, las obligaciones de cambiar mismo de una perspectiva de relaciones exteriores, el abordaje a un abordaje más a norte, a Europa. Y eso va a cambiar procesos, eso va a cambiar procedimientos mismo en la organización de la defensa nacional. ¿Por qué el contexto? ¿Por qué el contexto? Porque inevitablemente Portugal y España van a depender de lo que ocurre en el mundo. Es algo que es casi genético cuando se habla de defensa. Hoy es imposible concebir la defensa solo, es imposible concebir la defensa solo territorialmente, y hoy tienes que hablar de una defensa cooperativa. Es decir, que tu soberanía vaya a poder ejercerse si lo haces con otros que van a partillar tus perspectivas y una noción de alianza que os es imprescindible. La verdad es que con el fin de la Guerra Fría poco cambió. Del punto de vista institucional, contrariamente a lo que se lee, poco ha mudado en Naciones Unidas. Ha habido la sucesión de Unión Soviética, Rusia, ha habido la crisis yugoslava, pero se tentó que todo continuara más o menos estable. El periodo de estabilidad fantástico del punto de vista de Naciones Unidas, que empezó en 45, se ha perpetuado mismo cuando los señales de crisis eran ya muy evidentes. El primer error, la idea de que ahora iban a ser democracias liberales, que la idea de paz iba a ser universal.
¿Y por qué? Porque con la globalización íbamos a conseguir integrar mismo los adversarios en un modelo social de derechos humanos, de organización política, que iba a convertir el mundo en un espacio de paz y prosperidad. Bueno, eso ha sido el gran error de Fukuyama. Fukuyama es hoy millonario por causa de este libro. Pero su libro nos ha costado muy caro, porque la ilusión de una paz perpetua ha sido un error muy grave y desde entonces, desde hace más de 25 años, estamos entre dos tendencias opuestas, la idea de prosperidad, de abertura del mundo, de fin de fronteras, y la idea cada vez más nítida hoy de regreso al nacional, de disrupción normativa, de disrupción de alianzas. Y eso es tal vez el reto más difícil que países como Portugal y España tienen que enfrentar en los próximos años. Y de ahí que hable de transición permanente. Bueno, como dice, España integra la OTAN en lo 82, después acaba por incorporar la estructura militar integrada solo en 99 y Portugal mucho antes. Aquí empezó la aproximación. Es decir, que creo que lo que es más interesante de notar es que Portugal y España, que seguían caminos muy casi hostiles, de clara separación. El pequeño Portugal, que miraba el mayor y que crea distancia política, a pesar de la similitud y la proximidad de los modelos de organización de la sociedad, pero que temía que eso pudiera tener un coste al nivel de la independencia y de la decisión. Con la democracia, al contrario, estamos asistiendo en materia de defensa, pero creo que en todas las otras materias del Estado a una aproximación muy clara de estrategias, de necesidades comunes y de actuación cada vez más compartida, por ejemplo, en misiones internacionales. Ahora, este enfoque va a acentuarse con el inicio del siglo. Repito, por esto hablo de transición permanente. En el inicio del siglo empezamos un periodo que no ha terminado, que muchos califican como de permacrisis, es decir, un periodo de crisis permanente, que, por ejemplo, en mi perspectiva, ha tocado más a la Unión Europea. La crisis financiera. Antes, las divisiones con Kosovo, con el Irak en 2003, con la crisis financiera de 2007-2008, con las pandemias, con esto, con aquello, la intervención en Portugal financiera exterior, todo eso contribuye para una dimensión de crisis permanente. Y la crisis permanente que vamos a sentir, por ejemplo, con el 11 de septiembre, los atentados, la invasión del Irak, la crisis de Naciones Unidas, y entonces el fin de una concepción muy tranquila de defensa, de niveles de defensa que va a desaparecer y que va a mostrarnos que, al contrario de lo que pensábamos, la defensa va a adquirir una importancia cada vez mayor, mismo en términos de percepción colectiva, de amenaza, de miedo. Y aquí los errores, debo decir, infelizmente son muy occidentales. La gestión del Irak en 2003, un desastre. El coste que eso tiene para la autoridad del Consejo de Seguridad. Pero se continúa haciendo como si nada fuera, como si el sistema de seguridad colectiva continuaba existiendo. La verdad es que probablemente
no sé si murió, pero que está en el coma desde 2003. Y continuamos como profesores, como académicos, como políticos, diciendo que no, el sistema de seguridad colectiva, la autoridad del capítulo 7 de Carta de Naciones Unidas, eso casi no existe desde el inicio del siglo XXI. Entonces les propongo la metáfora de las capas de cebolla. Un marco multilateral. Naciones Unidas. Flojo. Podemos decir que no es hoy decisivo para la interpretación de nuestros países de las necesidades de defensa. Si pregunto a uno de los presentes o a una de las presentes si un país lanzara una agresión contra España, ¿quién vaya a acreditar que el Consejo de Seguridad podría tomar las medidas para hacer cesar esa agresión? ¿Hay alguno que acredite? Entonces es porque no es posible. Si la Vox Populi dice que no, ninguno va a venir, eso significa un regreso a una idea nacional. Tengo que hacer de forma a que mi comunidad continúe protegida. El marco europeo, el marco transatlántico, los dos, diría yo, en grande tensión actual. Porque muy confortable decíamos, bueno, el Consejo de Seguridad no vaya a funcionar, pero tenemos OTAN y tenemos sobre todo los Estados Unidos. Ellos estarán siempre con nosotros. Ocurra lo que ocurra. Si pregunto, el mismo ejemplo, mañana una agresión lanzada contra España. ¿Quién vaya a creer que los Estados Unidos van a intervenir para proteger a España en el cuadro de OTAN y del artículo 5? ¿Alguno que lo cree? Eso es terrible, porque esa es la gran decepción colectiva de toda una generación. Yo continúo a acreditar que al fin del día pueden venir y pueden continuar. Pero si me preguntan si pongo mi mano, yo no la pongo. No la pongo porque hoy es difícil decir que tenemos la certeza de que vaya a ocurrir. Y la percepción, la creencia de que siempre iba a ocurrir es también lo que consolida el concepto de alianza. Puede haber una crisis, puede haber una otra crisis, pero en el fin va a funcionar. Y las declaraciones recientes de la persona que todos saben quién es, no permiten decir, mismo políticamente, que podemos darlo por adquirido. Significa también, y eso es importante de destacar, que Portugal y España han seguido un camino que no es totalmente coincidente con lo de los amigos y aliados europeos y transatlánticos. Por ejemplo, una gran diferencia práctica. Portugal y España continúan envolvidos con el peacekeeping de Naciones Unidas. Los otros países europeos, poquísimos. En misiones de combate, Portugal y España. Portugal actualmente en República Centroafricana. Es muy interesante que ha sido en el entorno del peacekeeping que Portugal se ha visto envolvido tantos años después de la guerra colonial en misiones reales de combate en África. Lo que es muy interesante. Y lo que es ainda más interesante es de ver que otros países africanos, que no voy a nombrar, han preguntado a Portugal, ¿vosotros no queréis venir a
también aquí. Yo, no, gracias. No, gracias. Somos pequeños, vamos a continuar pequeños y no podemos. Pero es muy interesante cómo a través de misiones que aparentemente son agresivas de defensa, puedes ganar muchísimo del punto de vista de la credibilidad y de la idea de que no estás, ninguno va a acusar a Portugal de estar combatiendo, si necesario fuera, con sus operaciones especiales en República Centroafricana por un interés personal. No, no. Un ventaja, no. Ninguno puede decirlo. España está en el Líbano, y saben lo que ocurrió en Líbano hace poco tiempo, con heridos, bueno, no ve en muchos países europeos. No los ve en Líbano. Y eso es algo que vaya a credibilizar Portugal y España. Entonces, comprenden también cómo en esta idea de transición permanente, la conexión cada vez más clara entre defensa y relaciones exteriores. Hablábamos ayer de esto a la cena. Esta conexión es una conexión que puede ser muy virtuosa. La idea de que puedas trabajar en la representación exterior de tu país a través de la defensa. Yo creo, por ejemplo, que la candidatura de António Guterres a las Naciones Unidas ha sido muy beneficiada con la aceptación por Portugal de participar en la misión en República Centroafricana. Acrediten que eso tuvo influencia. Entonces la defensa es más compleja, es más transversal y puede tener dimensiones que, creo, pueden beneficiar nuestros países. Aquí ven las misiones tal cual son definidas en la Constitución española. Mutatis mutandis es lo mismo, más o menos lo mismo que tradicionalmente continuamos atribuyendo a la defensa. La defensa propiamente dita, la pertenencia a organizaciones internacionales, la colaboración en emergencias y catástrofes y la protección de los ciudadanos que se encuentran normalmente al exterior. Hablemos ahora de otras misiones. La inversión en defensa, vamos a hablar de ella después, ha hoy una dimensión central en la vida política de los países europeos. Ayer, en el Congreso de Diputados, se discutían con algún entusiasmo, venía en el coche y estaba oyendo los 5% de inversión en defensa. Vamos a hablar de eso porque creo que va a ser determinante en los próximos años. Lo que representa para nosotros, lo que tenemos que asumir como compromiso o no. Pero aquí les propongo una primera conclusión intermedia para consolidar la idea de transición. Ambos estados son miembros de las Naciones Unidas, ambos son miembros de la Unión Europea, ambos son miembros de OTAN. Y podía terminar mi presentación. Pero, como dice, Naciones Unidas, del punto de vista de defensa, una crisis que diría permanente. La OTAN, vamos a ver, y Unión Europea que tarda en conseguir la dimensión de autonomía estratégica que creo puede ser muy importante en nuestra vida común. Bueno, ahora pasamos a un nuevo concepto. Permacrisis, permawar. Permawar, la guerra permanente, lo he inventado yo, pero es de una música de este grupo, de los Ministry, que son un poco alucinados, pero que vale la pena de oír, porque son ellos que han lanzado el tópico de la permawar. Eso es interesante porque en lo 24
habemos tenido en el año, desde el fin de la Guerra Fría, con más conflictos internacionales en el mundo y con más países directamente envolvidos. Cerca de 100 países. 100. Si piensan que la comunidad de estados es de 193, cerca de 100 están directamente envolvidos en conflictos de mayor o menor gravedad, algunos de una gravedad increíble, el Sudán en el sur, la Siria hasta poco, el Yemen, bueno, el Medio Oriente mejor ni hablar porque tendría que decir cosas muy feas, Ucrania, todo nuestro entorno es un entorno de guerra y de gestión de amenazas que pueden venir directamente de esos conflictos o indirectamente porque van a provocar nuevas amenazas, nuevas crisis que van a desarrollarse y a cuestionar nuestra interpretación de defensa. El ejemplo de que hablaba, la FINUL, la misión en que participa España y que ha sufrido ataques que son una consecuencia indirecta de una intervención militar de Israel en el sur del Líbano el año pasado. El terrorismo global, algo que para nosotros el flanco sur es algo que representa una amenaza importante, no solo directa, pero también por efecto de procesos de desestabilización al sur y sobre todo en el Sahel. El fin de la presencia tutelar de Estados Unidos no es responsabilidad de lo actual presidente. Ello ha sido más vocal, más exuberante, por ejemplo, en insultarnos, pero la verdad es que es un proceso muy claro que ha empezado ya con George Bush Jr. en 2009. Tienen que pagar más y nosotros no estamos tan interesados en vosotros como estábamos antes. No queremos ni saber del flanco leste, no queremos ni saber. La pérdida del continente no es algo que nos preocupe. Vamos a dormir bien. No es algo que los preocupe tanto. Es algo que nosotros no conseguimos absorber. No conseguimos interiorizar porque nos parece imposible esta idea de desamor. Es algo que no conseguimos interiorizar para adoptar medidas específicas que permitan compensar esta ausencia. La dramática incapacidad europea en el cuadro de Unión Europea de una defensa común es algo que tengo alguna dificultad en comprender. Tenemos un proyecto de creación de una fuerza de reacción rápida de hasta 5.000 soldados desde el 2017. No son 5 millones, 5.000. La invasión de Ucrania, entonces tenemos el gran documento estratégico de marzo-abril de 22. La brújula estratégica. Se repite hasta el 25 la creación de una fuerza de reacción rápida hasta 5.000 y nada. Y se piensan en las muertes, en los heridos por semana en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son miles por semana, toda la Unión Europea no es capaz de, en 8 años, de constituir una fuerza de 5.000 combatientes. Y eso explica por qué, que me perdonen los economistas, se va siempre a la solución más fácil. Es necesario gastar más.
es necesario aumentar los presupuestos de defensa. ¿Por qué? Porque es algo que es dinero. Pero una decisión política de actuar en conjunto con 5.000 soldados hasta hoy no ha sido posible. Y eso es algo que debería preocuparnos, creo, debería preocuparnos muchísimo. Bueno, voy a acelerar. Esta es una idea que para mí es muy importante. El desinterés colectivo por la función de defensa. ¿Defendernos de qué? ¿Quién va a invadirnos? Marruecos. Es decir, que somos hoy muy modernos en la definición de las funciones, las nuevas definiciones de defensa, el dominio cyber, el dominio espacial, la contrainformación y la desinformación, las fake news, los ataques a los sistemas electorales. Rusia. Pero cuando se trata de decir, bueno, esto parece serio. No. Y entonces, cuando queremos justificar, recurrimos siempre a una nación muy antigua de defensa. ¿Quién viene a atacar las fronteras portuguesas? España. ¿Para qué? Pueden entrar sin problemas porque van a gastar dinero a invadir. ¿Comprende lo que quiero decir? Es una concepción muy tradicional y muy justificativa. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado social y se dicen, ¿dónde va a venir el dinero? ¿Dónde se va a cortar? Y ahí la discusión es menos agradable. Y es lo que está ocurriendo actualmente en el cuadro de, por ejemplo, voy a avanzar. Aquí. Aquí comprenden lo que, por ejemplo, para nosotros, Portugal y España, es muy comprensible. El colapso del Sahel. Se van a ver esta línea, comprenden que en pocos años la presencia francesa primero, después europea, casi ha desaparecido. Las misiones de Naciones Unidas en que habemos participado han sido canceladas. Eso significa que esta barrera de protección no existe más. Esto significa también que las amenazas van a venir cada vez más del sur para países como Portugal y España. Pero eso significa también que es algo que no interesa nada a nuestros amigos más al norte de Europa. Si pregunten a un lituano, pregunten a un finlandés, él dirá, Rusia, pero el Sahel, él no es algo comprensible. Lo que es fascinante, en un mundo tecnológico, integrado políticamente, integrado económicamente, hay una diferencia de mundividencia que es muy clara. Y por eso puedo decir, es más fácil hablar de esto con un marroquí que con un finlandés, porque estamos hablando la misma lengua. Este plurilenguaje es algo que hoy va a ser cada vez más nítido, creo, entre dos bloques. Aquí comprende la dimensión de las misiones de España en el exterior. Con su permiso, se miran, ven claro misiones en el norte, pero después en el sur. Más en el sur que en el norte. Eso es interesante. Dos errores para terminar. En primer lugar, la estrategia que fue seguida sobre todo después de la invasión de Ucrania, de las democracias contra las dictaduras, del occidente contra el sur global, es un error grave. Es un error grave para nuestra seguridad porque estamos creando bloques herméticos en que el otro
vaya a ser cada vez más hostil. Se han leído las conclusiones de la cumbre de los BRICS en Brasil hace unos días, 38 páginas, vale la pena leer, porque se percibe que ellos dicen, a nosotros somos el Sud global, entonces van a ver, porque vamos a unirnos, si no somos vuestros adversarios, entonces vamos a unirnos cada vez más, mismo en materia de seguridad y defensa. Y se van a ver cómo Rusia ha conseguido con esta definición del Sud global, de las democracias contra las autocracias, Rusia ha conseguido el apoyo de Irán. Irán que no podía ni ver. Corea del Norte, China, India, todos están directa o indirectamente soportando la economía, las capacidades de Rusia. Y finalmente, los 5%. Actualmente Portugal tiene un presupuesto de defensa de 4,2 mil millones de euros para su defensa. Esto significaría 14,4 mil millones. Es decir, que la defensa pasaría a costar tanto como todo el sistema de salud. 14,415 mil millones. ¿Dónde se va a buscar el dinero? Esta solución es una solución muy cómoda, que es decir, vamos a definir el cumplimiento de las obligaciones con 3 Cs: cash, capabilities and contributions. Lo que está cuantificado es el cash y las capabilities. Las contribuciones, y eso va en contra los intereses de Portugal y de España, no se va a evaluar. Todos contribuyen muchísimo. Sí, todos contribuyen muchísimo. No. Nos contribuimos en porcentaje mucho más a misiones internacionales con todo el respeto que la gran mayoría de los países europeos. España está dirigiendo un agrupamiento en Eslovaquia que cuesta una fortuna en Eslovaquia. Entonces ninguno nos puede acusar de falta de solidaridad. Nunca habemos conseguido métodos de cuantificación, de evaluación de lo que significa las contribuciones. Pero todos saben que, primero, el 2% del PIB, actualmente el 5% del PIB. Lo que parece algo difícil de realizar. La mayoría de los estados han dicho, ok, 5%, ok. Creo que hubieran podido escribir 50%, ok. No voy a cumplir, no seré yo. Es dentro de 6 años, mañana. No hay. España ha dicho que no, que es muy interesante. Vamos a olvidar los partidos, los actores. Eso ha sido algo muy bueno para los países europeos. Lo sé porque tengo amigos que me decían, felizmente que ha sido España avanzar, nosotros no somos solidarios. Portugal, 5%, claro que sí, claro que sí. España ha dicho que no. El comunicado final de la cumbre refleja eso, porque no se dice los aliados van a decidir o han decidido. Aliados significa que no hay necesariamente la representación de todos. Bélgica ya dice que no va a cumplir. Eslovenia dice no. Eslovenia va a lanzar un referéndum sobre los 5%. Y entonces estamos aquí. Pero vamos otra vez a olvidar los actores. ¿Y si fuera necesario gastar 5%? Pero no lo creo. Nos han dicho que con 2% estaríamos defendidos. En el fin de 24, en la línea mediana, Europa ya está
inversionando 2% en su defensa. ¿Alguno es capaz de decir que estamos bien defendidos? Creo que no. Se calcula que una invasión terrestre de un país de gran dimensión nos permitiría resistir tal vez ni un mes. Es decir, que no habíamos trabajado nada en la interoperabilidad, en que nuestras capacidades sean más o menos comunes, que no sean todas completamente diferentes. Y mi receo es que este miraje de los 5% va a representar la transferencia de una dependencia adquisitiva con Estados Unidos a una dependencia adquisitiva con, por ejemplo, Alemania. Alemania está procediendo, y voy a terminar, Alemania está procediendo a un cambio industrial dramático, a la conversión masiva de instalaciones industriales, por ejemplo, de producción de coches en producción de armamento. Alemania ha decidido inversionar 700.000 millones de euros en su defensa. Pueden acreditar. El problema de los 5% no es gastar 5%. Es de saber si podemos gastarlos con, por ejemplo, el desarrollo de nuestra industria. Y eso creo que muy infelizmente estamos muy lejos mismo de conseguir. Termino con esto. ¿Alguno ha oído hablar de Rheinmetall? No. Rheinmetall es la mayor productora de obuses de 155 milímetros, de que se usan 10.000 más o menos por día en la guerra de Ucrania. En 2022, 6 días antes del inicio de la guerra en Ucrania, una acción de Rheinmetall valía 96,6 euros. Hoy, 1.829. Es decir, que se habían comprado 6.000 euros de acciones en Rheinmetall, lo que no es gigantesco. Hoy no estarían aquí, estarían en el Caribe, porque tendrían con 6.000 euros más de 1.900.000 euros. Imprimí esto hace un día y medio. Hoy, 1.850 euros. Hoy las acciones van a continuar a crecer. Y termino con esto. ¿Por qué este crecimiento en 2025? Este crecimiento brutal. Porque ha habido la adopción del plan ReArm de la Unión Europea. En ese día, las acciones han explodido. ¿Por qué? Porque hay una expectación muy grande de que vamos a necesitar siempre de obuses de 155 milímetros. Entonces, es un negocio que está esencialmente garantizado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Profesor, ¿puede tomar asiento si quiere o si quiere puede tomar asiento si quiere o prefiere quedarse de pie como prefiera para las preguntas? Muchísimas gracias por su intervención, por abordar un tema de tanta actualidad, lamentablemente y tan complejo, ¿no? Y de una manera tan pausada, con un portuñol que a muchos nos gustaría tener en sentido inverso. Agradecemos también el esfuerzo de haber hablado nuestro idioma. Y bueno, la verdad que ha tocado temas especialmente interesantes, sobre todo ese concepto de transición permanente y de permawar que ha mencionado, y esa conexión esencial hoy en día entre la defensa y las relaciones exteriores, ¿no? A la vez que ha puesto de manifiesto ese camino paralelo que llevan España y Portugal en las instituciones internacionales, que creemos, digamos, fundamental, ¿no? Y que da sentido al título de su ponencia, ¿no? Una defensa cada vez más común. Tiempo de preguntas, tiempo de debates. Pueden ir levantando la mano para irles dando la palabra.
Y si mientras tanto no se animan, el profesor Monadellos, por favor, sí, le damos el micrófono por aquí. Si no, yo tengo mis preguntas. Siempre hay un plan B, como debe haber en defensa también. Muchas gracias, profesor Acevedo. Ha sido una exposición ilustrativa, me temo que un poco triste, pero bueno, la realidad se impone y hay que hacerlo así. Yo quería hacerle una pregunta, aprovechando su condición no solo de analista, sino también de protagonista de estos procesos de preparación de políticas de defensa en el ámbito europeo, ibérico. ¿Cuál es la percepción que tienen los líderes actuales de la Unión Europea sobre estos riesgos? ¿Son conscientes? ¿Hay diferencia de criterios? Usted señalaba, a un finlandés le puede importar muy poco el peligro en el Sahel. Me temo que a un ibérico nos parece que el peligro en el este de Europa es suyo, no nuestro. ¿Existe comunidad, convergencia de criterios sobre que la seguridad de la Unión Europea, de todos, está muy comprometida, que probablemente no tengamos un tanque entrando por los Campos Elíseos de París, pero un colapso cibernético como el que tuvimos en España con el apagón, que dure siete días, puede ser tan destructivo como los tanques en la avenida de Foch? No sé, ¿qué piensan aquellos que tienen sus colegas, ministros de Defensa, los miembros del Consejo de la Unión Europea sobre estos asuntos? Yo creo que, gracias profesor, yo creo que el elemento fundamental que muchas veces olvidamos es la ausencia de una mayoría política de defensa en Europa. Olvidamos muchas veces que Europa no ha ganado un conflicto hace más de un siglo. No ha ganado la Primera Guerra porque necesitamos de nuestros amigos americanos. No ha ganado la Segunda porque necesitamos también de nuestros amigos americanos, pero también, vamos a ser justos, de Unión Soviética. Entonces, la idea de una paz perpetua está muy presente en la discusión política europea. Es decir, que los avances europeos han sido siempre motivados por el miedo. Lo que es definidor, debo decir, creo que el gran desastre histórico para Europa ha sido el colapso del proyecto de Comunidad Europea de Defensa. Olvidamos que en 1954 solo el voto en contra de la Asamblea Nacional Francesa ha impedido la creación de un ejército europeo que habría, de una vez por todas, colocado a Europa perante sus responsabilidades. Sería siempre un ejército europeo en complementariedad con OTAN, la dimensión transatlántica, pero habríamos tenido décadas para poder crecer en esta dimensión. Es decir, que se va a ver, profesor, los últimos meses, el primer choque de las declaraciones de desamor de Donald Trump. Súbitamente todos unidos adoptamos el rearm, vamos a discutir solo las adquisiciones europeas. Ya pasó. Y actualmente lo que estamos asistiendo es en mi modesta perspectiva, es la inmediata reconstitución de una especie de directorio europeo. Francia, Alemania, Reino Unido, welcome back, Polonia y un poquito de Italia. No es la Unión Europea. Las voces que estamos viendo no son la Unión Europea, no son los europeos. Lo que quiere decir eso, que los otros países no nos quieren, bueno, vamos entonces a dejar el camino para que decidan. Y lo que va a ocurrir, lo creo, es una competición muy seria entre estos países para saber quién va a tener el gran quiñón de lo que vaya a ser necesario inversionar. Es decir, que la economía, siempre importante,
pero en este caso hay sobre todo camuflar la ausencia de una capacidad política de decisiones comunes. No sé si consigo responder. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Un poco, sí, allí al fondo. También invitamos a nuestros alumnos que nos están siguiendo de redes. Si quieren hacer alguna pregunta por escrito, estamos pendientes. Por favor. Bueno, yo soy Jorge Muñoz y quería preguntar, porque a lo largo de su conferencia ha dejado muy claro que una mayor interconexión en defensa europea es necesaria para poder evitar males que puedan suceder en el futuro, lo que hablaba, si seríamos capaces de resistir o no a una invasión. Pero yo pregunto, ¿cree posible actualmente, dadas las diferentes y muy diversas sensibilidades políticas e ideológicas que imperan en Europa, la creación de un ejército europeo? Porque usted mismo acaba de mencionar que el anterior intento fracasó por la votación en contra en la Asamblea de un solo país. ¿Sería posible actualmente, dado cómo está la situación política europea, o solo es una intención positiva, algo que debería pasar, pero que es muy complicado que suceda? Muchas gracias. Muy buena cuestión, Jorge. Lo que tengo a decir es, primero, una declaración de interés. Yo creo que la defensa europea solo será posible con un ejército europeo. Es decir, que o vamos a ser capaces de pasar al próximo nivel de integración, la integración que ya existe, pero entre países. Entre Portugal y España ya es evidente. Entre Países Bajos y Alemania ya es evidente. Entre los países nórdicos cada vez más evidente. Pero de ahí a pasar a un ejército europeo no lo creo. Y no lo creo por variadísimas razones, muchas de ellas políticas de conjuntura interiores, y eso es difícil de superar, pero es así la democracia. Puedo considerar que nuestra seguridad y defensa solo vaya a poder alcanzarse con la integración de nuestras fuerzas en un proyecto común, pero si los europeos no lo quieren, no soy yo que tengo que darle. Lo peor, Jorge, no es eso, es la ausencia de integración en dimensiones cruciales, por ejemplo, de movilidad militar. Estamos trabajando en esto hace más de 10 años. Imaginen que hay una invasión de un país de los Bálticos. Entonces Portugal y España deciden enviar, por ejemplo, blindados y fuerzas. ¿Saben el tiempo que va a tomar? Más de 30 días. Hay guerras que empiezan y que se concluyen en menos de 30 días. Y esta invisibilidad de lo que nos parece importante es algo que nos limita muchísimo y pueden creerlo. Nuestros adversarios, obviamente Rusia, lo sabe muy bien, tal vez mejor que nosotros. Muchas gracias, profesor. Nos llega una pregunta también online de Diego María Martínez Sánchez. Creo que es la pregunta del millón. Si le consigue dar respuesta, podríamos también jubilarnos todos. ¿Cómo cree nuestro profesor que acabará el conflicto Ucrania y Rusia? ¿Cree que habrá un ingreso de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea? ¿Y cómo cree que desembocará todo esto con las relaciones respecto a Rusia? Me gustaría tanto saberlo. El problema con Ucrania es lo siguiente. Es muy difícil aceptar una derrota estratégica. Y para nosotros es muy difícil, porque eso significaría por la primera vez el fin del idealismo europeo. Eso significa también que hoy nos tenemos, creo que, dos hipótesis para nosotros. O lo ganamos todo con el colapso de Rusia, o lo vamos a perder todo. Eso es un error, porque muy infelizmente hay guerras que se ganan y hay guerras que no se ganan. Se habla muchísimo de la adquisición territorial rusa en torno de los 20%, solo 20% de Ucrania. Y podemos decir solo, es verdad, porque magnífica Ucrania y su capacidad de resistencia. Pero cada kilómetro cuadrado que ha sido conquistado por Rusia vaya a ser tan difícil de reconquistar en el entorno. ¿Se recuerdan la contraofensiva ucraniana del segundo semestre de 23? Se hablaba
la contraofensiva ucraniana. Cuando terminó, se calcula que habían morido 50.000 ucranianos y habían reconquistado 360 kilómetros cuadrados. Es decir, que lo que se pierde va a ser muy difícil de recuperar. Entonces, nuestra creencia es una creencia también muy ideológica, las sanciones. Somos tan poderosos económicamente que vamos, como se dice, en rodillas. Eso ha dicho Ursula von der Leyen, Rusia va a estar a rodillas. Bueno, no sé si está en rodillas, pero si está, no parece mucho. También la volatilidad. Joe Biden ha soportado siempre un cambio político en el actor principal y los resultados es este. Entonces, creo que sería muy importante preparar diplomáticamente lo que para nosotros son las líneas rojas. Sí. No vamos nunca a reconocer jurídicamente la anexa. No podemos hacerlo. Porque si lo hacemos, ninguno va a creer nunca más en nosotros. Pero tenemos que aceptar una dimensión de pérdida que me parece actualmente, y si no ocurre el colapso completo de Rusia, que me parece difícil de evitar. Pues muchas gracias. El tiempo ha llegado a su fin, así que lamentablemente tenemos que acabar. Nos llegan más preguntas, pero no va a dar tiempo a cogerlas a todas. Yo se las trasladaré también al profesor. Muchas gracias a los que habéis tenido la oportunidad de preguntar, de participar. Muchas gracias al profesor por su intervención. Y hay que ser rápidos cuando se da el turno de palabras para que podáis poder intervenir. Así que nada, hacemos un paso para el café, pero antes le despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Era esto, más o menos. No.